Hay una pregunta del público del Hospital Infantil de México, de la doctora Castillo, que le pregunto a la doctora Césarman, ¿cuál es su opinión acerca del uso de factor 7 activado en pacientes que tienen cáncer y hemorragia, y qué opina de la seguridad? Mi opinión es que es muy caro. Tengo poca experiencia realmente, y al igual que los inhibidores de fibrinolisis como Amicar y azithromycin, tienes riesgo de ocasionar trombosis. Y no tengo experiencia, y no creo que no hay ningún estudio así aleatorizado como para saber. Son como casos aislados, ¿no? ¿Usted, doctor Maravillas, ha usado factor 7 activado para tratar hemorragia en algún paciente? No, the simple answer is no. La respuesta Again, breve I'd es que refer no. to our thrombosis hematologist called Dr. David Alsop in these cases. Yo remito But a we have not used it. otro It's médico estos expensive and casos, there's pero no no good lo he evidence that utilizado, will, es caro y no hay buena evidencia have any efficacy. de que tenga alguna eficacia. Doctora. Gracias, soy la doctora Berenice Sánchez, del Servicio de Hematología Pediátrica de La Raza. Yo tuve oportunidad de utilizar el factor 7 activado en una paciente cuyos padres son testigos de Jehová. Se dificultó mucho el manejo con las transfusiones en esta paciente, teníamos 3 de hemoglobina, 1000 plaquetas, sangrado tubo digestivo masivo. Utilizamos el factor 7 y se detuvo con éxito la hemorragia. Posteriormente, con el uso de vincristina cimercapto, hubo una remisión y se pudo dar tratamiento de leucemia linfoblástica, sí, de tumor hematológico. Para el doctor Maravillas, el tópico de las micropartículas tiene relevancia y parece ser que es un fenómeno que rebasa lo in vitro y que probablemente tenga un rol en la fisiopatología. Sin embargo, la presentación nos hace ver que hay una gran heterogeneidad en el conocimiento, medición y de alguna manera la etiología que podría estar jugando en la trombosis. ¿Qué tanta información hay de que la medición de estas micropartículas se haga con cromatografía líquida de alta presión? Sería la primera pregunta. También me queda claro que las micropartículas deben de tener otra característica, que deben de tener factor tisular, para que tengan de alguna manera un rol en la fisiopatología trombótica. Pero la HPLC ese es un método extraordinariamente rutinario en manos de gente experta y que básicamente lo podrían acompañar de una medición simultánea de micropartículas a través de HPLC y ver a través de anticuerpo qué tanto tienen de factor tisular. Esto alguien lo ha hecho porque creo que ese sería un camino bastante sencillo para categorizar el tamaño y por otro lado la cantidad de factor tisular que pudieran tener los diferentes tamaños de las micropartículas. No sé si esto lo haya hecho alguien. Debo ser muy sincero y decir que no sé que esto se haya hecho o que se haya publicado. Hay que ver cuestiones que tienen que ver con la estabilidad de las micropartículas en el contexto del HPLC. Eso podría ser un problema, pero por lo demás parece que es una buena idea. Tendría que discutirlo con los científicos, pero tendemos a utilizar FACS, que es la metodología que nos da un abordaje estándar de acuerdo con las publicaciones, pero no veo por qué no. Aurora. Con HPLC nadie lo ha hecho. Se ha hecho con citometría de flujo, con fuerza atómica, como nos explicaron, y sobre todo se está poniendo mucho énfasis en encontrar la funcionalidad de las micropartículas, viendo si tienen mayor proporción de factor tisular o mayor proporción de UPA, activador del plasminógeno tipo urosinasa. Pero con aparentemente la fuerza atómica, el microscopio de fuerza atómica puede resolver muchos problemas junto con la citometría de flujo. It was one of the techniques I put there on the slide. We don't have the capacity, and there are some experts in Europe who are using it, and at present think that it's the way forward. But like I said,
Como It's a matter mencioné, for who you look at and depende who's doing de the studies. a quién at se vea present. y quién esté We haciendo are los sticking estudios en with este momento. studying simple Nosotros clinical estamos samples with simple utilizando facts. muestras clínicas con We fax only bought in the Nanosite very recently for a y different lab. utilizamos Nanosite recientemente, pero lo estamos utilizando para micropartículas. No sé que haya datos para HPLC. Una pregunta clínica. Entonces, a veces hacemos paciente con cáncer, le hacemos una tomografía y encontramos una trombosis, una tromboembolia pulmonar asintomática. A veces el radiólogo nos puede decir si es aguda o si se ve más crónica. ¿Qué hacen ustedes si lo encuentran y el paciente no tiene actividad tumoral, ya se curó? O si lo encuentran y el paciente sí tiene actividad tumoral. ¿Cómo lo tratan? Okay. The scenario is a cured patient who's on a El escenario es un surveillance paciente program, curado en un programa de represents someone who's vigilancia got no active cancer. sin cáncer activo. Okay. You're asking a very, very, very interesting question. Es una pregunta sumamente and it goes interesante. to my bias that I do believe that when we see those Creo que patients cuando for the vemos first estos time, pacientes and por unfortunately primera we see vez y them desafortunadamente for the los first vemos por primera time, vez and they look the same, y se ven you're probably looking iguales, at two different probablemente categories estamos of hablando de patients. dos categorías diferentes de You're looking at a pacientes. patient who has Estamos got the viendo un potential paciente que to tiene el go on and potencial develop a full-blown de desarrollar más clinical adelante thrombosis una and trombosis venosa pulmonary profunda, embolism. And you're also florida looking at a y tromboembolia patient pulmonar, y también who estamos viendo a un may paciente have a very que podría indolent tener course. un Some of curso these muy may indolente, disappear, some of algunos them pueden will appear desaparecer y again. We otros recently pueden presented aparecer at de the nuevo. ISTH, our data from about Presentamos 150 nuestros datos de patients, and we went back and looked 158 at all the pacientes, patients who had a vimos a CT todos los miss, pacientes because as you know, en quienes no se finding detectó en subsegmental tomografía pulmonary computada, embolism porque can be missed encontrar quite easily. So we looked at all tromboembolia the pulmonar patients who had a diagnosed subsegmentaria se pulmonary puede embolism, pasar went por back and alto. looked at how many had Vimos entonces a cuántos missed habían tenido pulmonary embolism. una tromboembolia pulmonar no detectada. Encontramos dos grupos de pacientes, unos en quienes se había pasado por alto y las placas eran peores, pero encontramos a pacientes en quienes se habían pasado por alto o no se habían detectado. Y fue un caso muy interesante. Tuvo embolia pulmonar incidental en un segmento del pulmón, no se detectó. La tomografía siguiente fue limpia. La siguiente tromboembolia pulmonar en otro segmento del pulmón, no detectada. La otra limpia, en otra la detectamos. Había tenido 600 días de no tener ningún tratamiento. La dificultad es que si tenemos tromboembolia pulmonar en un paciente sin ningún otro factor provocador incidental segmentario con ultrasonido de piernas, está uno seguro al no hacer nada, simplemente observarlo. Esa sería mi recomendación. Mi recomendación es que hay que anticoagular a estos pacientes. Si tienen a un paciente con cáncer, que es un factor promotor, y encuentran tromboembolia pulmonar, yo diría que serían demasiado valientes al no anticoagular. Pero considero que vemos una instantánea de dos patologías diferentes y nadie lo ha podido dilucidar. Creo que hay tiempo para una última pregunta que dice el doctor Kazak. Voy a ver si la entendí bien. Dice, si existen datos de micropartículas y fenómenos en leucocitos relacionados con la trombosis. Y termina diciendo si hay fenómenos, ¿no está el doctor Kazak?, de leucocitos y trombosis. Sobre, no sé, no está aquí el doctor Kazak. Se fue. Bueno. Again, it's a very interesting question, although slightly Es out una of my pregunta field, muy but there's a very interesting, interesante, está fuera de mi campo, pero hay dos publicaciones interesantes recientes que muestran que los pacientes neutropénicos, cuando los leucocitos empiezan a producir, es una fase en la cual tienen mayor riesgo de tener trombosis venosa profunda. Tiene que ver con el secuestro de leucocitos
dentro de la circulación. Tienden a ser secuestradas. Desafortunadamente no tengo datos, pero puedo encontrar las publicaciones y dárselas. Son datos muy interesantes y muy recientes. En el índice de Corana, en donde hay diferentes situaciones clínicas o de laboratorio que te predicen trombosis, uno es tener leucocitos por arriba de 13,000, ¿no? Y 13,000, ¿no? Y el otro es tener trombocitosis. Entonces, plaquetas altas y leucocitos altos te predicen trombosis. Además, plaquetas altas en cáncer es un marcador de mal pronóstico, de agresividad tumoral. ¿Y su relación con las micropartículas? No hay tal. O sea, no hay estudios al respecto. ¿Relación de micropartículas con esto de con trombosis? Y leucos, Sí. sí. Yeah, I'm talking about slightly different Estoy hablando de un fenómeno ligeramente diferente. High white count La is cuenta leucocitaria of course alta one de of its risk Corana factors, es but you uno de have los to factores de also riesgo, pero understand where the también hay data que comes entender from. de dónde provienen So los a datos. high white count could mean a Una number cuenta of things. Could be leucocitaria alta patients puede on significar steroids, muchas could be cosas, patients por with ejemplo, infection, esteroides, could be patients infección, with GCSF. So I'm not clear what that means. No me But he queda speaks claro as qué a es lo risk que factor. significa, pero lo considera What como I'm factor talking de about riesgo. is a Me estoy physiological refiriendo a un phenomenon fenómeno that I've fisiológico come across. And maybe described, reciente. your hematologists know it better than I do, but Ya whether it's descrito. associated with microparticles, I don't know. Si está asociado con micropartículas, no lo sé. Bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Si no hay más comentarios, termino. Bueno, un agradecimiento a los profesores, en particular al doctor Anthony Maravellas, que minutos antes de que empezáramos con la plática me hizo un breve resumen de su vida distinta a la académica, y tiene una vida muy interesante. Nos acaba de hablar una persona que es africana. El doctor Maravellas nació en África, en Zambia, de padres griegos. Después migra a Grecia, en donde estudia medicina, y de ahí migra él al Reino Unido, en donde hace una brillante carrera de postdoctoral, y es en donde ha pasado la mayor parte de su vida. Yo creo que no hay muchos humanos que tengan una vida tan azarosa desde el punto de vista geográfico, y tuvimos la suerte de tenerlo con nosotros. Entonces reitero el agradecimiento que haya compartido con nosotros el conocimiento. También un agradecimiento a la compañía que lo hizo estar aquí presente con nosotros, que es Avivia, y finalmente reiterarles también a la doctora Cesarman, a su residente, el que hayan tomado el esfuerzo también de estar aquí con nosotros, y a ustedes, como me da gusto que la población ha venido incrementando de manera cotidiana en cada sesión, y para los profesores, para la mesa, para el doctor Maravellas y para ustedes un aplauso por estar aquí en este día. Gracias.